Muy buenas tardes. Estamos ya en vivo para el estudio de la lección número 2 del libro 2 del estudio de los Hebreos. Usted lo tiene por ahí ya, ¿verdad? Es el libro número 2 del estudio de los Hebreos. Y el tema de esta lección número 2 es la ofrenda perfecta. La ofrenda perfecta. Y yo quiero que usted me ayude un poquito para definir con esta pregunta: ¿qué hace a una ofrenda perfecta? ¿Qué hace a una ofrenda perfecta? Podría preguntarle entre su grupo de estudio: ¿qué creen ustedes que logra hacer? ¿Qué valores? ¿Qué características? ¿Qué propiedades debe de tener una ofrenda para que ésta se convierta en perfecta? Y podemos hablar en función de tiempo, en función de cantidad, en función de calidad, ¿verdad? Ahora, ¿tendrá algo que ver el que da la ofrenda para que ésta sea perfecta? ¿Qué le parece si compartimos un poquito esa segunda pregunta? La primera es: ¿qué hace la ofrenda perfecta? Y la pregunta número 2 es: ¿tendrá que ver algo el que da la ofrenda para que ésta sea perfecta? Y en Hebreos capítulo 9 versículos 11 al 15 está la lectura que nos toca esta tarde. Yo voy a leerla y después voy a volver a la página 17. Dice: pero estando ya presentes Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Acuérdese que toda esta historia de Hebreos viene con el propósito de mostrar la superioridad, la perfección, lo mejor que significa vivir en el nuevo pacto, contra las ideas que habían en ese momento de parte del pueblo de Israel de regresar a los sacrificios, de regresar al esquema de la ley. El escritor de los Hebreos nos lleva por diferentes niveles, considerando el sacrificio, considerando el tabernáculo, considerando los antiguos hombres de Dios, los profetas, los sacerdotes, todo el conjunto, todos los elementos que formaban esta adoración a Dios. El escritor de los Hebreos nos pone todo esto comparado con una sola persona: Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es la ofrenda perfecta. Y una de las cosas importantes a marcar en la página 17 es que nuevamente se reafirma el concepto que los sacrificios cubrían el pecado, pero que según Juan capítulo 1 versículo 29, el evangelista Juan presenta a Jesús como: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que lo cubre, no que lo esconde, no que lo pasa desapercibido. He aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Esa es una de las grandes diferencias, y la diferencia por lo cual esta es la ofrenda perfecta. Jesucristo es la ofrenda perfecta. Acuérdese que en el antiguo pacto había un tiempo para entrar en el santuario. Había una sola persona que podía entrar en el santuario, y esa persona era la encargada de ofrecer el sacrificio a Dios. De esa forma, ahí nos viene dando los elementos de lo que hace a una ofrenda perfecta. Es interesante eso, porque es en el tiempo correcto de Dios, en el lugar correcto y con la persona correcta, que se convierte todo esto en un sacrificio agradable delante de Dios, en un sacrificio que es irreemplazable. Irreemplazable. El sacrificio de Jesucristo es irreemplazable. Por eso Juan capítulo 10, versículo 18, que es una lectura que nos debe de inspirar, y quiero leérselo. Juan 10, 18. Fíjese usted lo que dice Juan 10, 18. Dice, Jesús dijo: nadie me quita, nadie me la quita, hablando de su vida, ¿verdad? Él está hablando de su vida. Y dice, por eso en el versículo 17, para tener el concepto completo, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, es interesante porque es la posibilidad de ser perdonados existe no en que nosotros hagamos méritos para ello, sino que Jesús mismo dice: yo voy a poner mi vida, nadie me la va a quitar, nadie me va a forzar, nadie me va a hacer entrar en una situación que yo no quiera entrar, nadie me va a llevar. No, yo voy a dar mi vida, yo la voy a poner en el lugar, en el momento, en el tiempo correcto. Yo la voy a poner, y así como yo la voy a poner, yo la voy a volver a retomar. Aleluya. Este es el mandamiento que mi Padre me dio. Ahora, es interesante preguntarnos el sacrificio de las personas, el sacrificio, y poniéndolo un poquito en un plano más explicativo. Cuando una persona ofende a alguien más, cuando una persona ofende a alguien más, ¿cuáles son los esfuerzos o cuáles esfuerzos ha visto usted en una persona que ha ofendido y que quiere recibir el perdón? ¿Cuáles esfuerzos ha visto usted que hace una persona por recibir perdón? Y la pregunta es: ¿por qué no le dan el derecho a ser perdonado esos esfuerzos? ¿Por qué no le dan el derecho? Quizás usted ha oído algún esposo que ha cometido una grave falta y está haciendo todo lo posible, está haciendo hasta lo que usted no se imagina para poder ser perdonado, pero lo que está haciendo no lo lleva al perdón. ¿Cómo podemos aplicar esa analogía al perdón de nuestros pecados? ¿Cómo lo podemos aplicar? Interesante ejemplo para que usted lo vea con su grupo de estudio. Así que la página 21 tiene una columna que es muy clave: la doctrina clave. La salvación implica la redención integral de la persona. Cuando nosotros somos salvos, Dios transforma nuestra parte física, nuestra parte emocional, nuestra parte espiritual. Dios hace una transformación en nosotros. Y no es por lo que nosotros hacemos, sino porque la ofrenda es sin defecto. La ofrenda es perfecta. Jesús es la ofrenda perfecta para beneficio de nuestra vida. Ahora, ¿cómo otras religiones
pueden intentar poner alternativas, poner otros caminos y estar nosotros completamente convencidos que no funcionan. ¿Por qué? Porque el perdón no se otorga por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesús ha hecho. Y en la página 23 hace alusión a lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? El Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la reflexión de esta lección? En la página 24 es el versículo 15 de Hebreos 9:15. Dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Repítalo con su audiencia. Es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Él es el mediador. Él es el mediador. Y recuerde entonces usted que en el antiguo pacto por lo menos habían 3 elementos, ¿verdad?, que se juntaban para cubrir los pecados del pueblo. Una era el tabernáculo, el otro era el sacerdocio y el tercero era la ofrenda que traía el sacerdocio. Estos 3 elementos, en la hora correcta, en el tiempo correcto, cubrían los pecados del pueblo de Israel. En Jesús, los 3 elementos se conjugan en una sola persona. Él es el sumo sacerdote, Él es la ofrenda perfecta y Él es el lugar. Él es el lugar donde podemos nosotros ofrecer y recibir el perdón de nuestros pecados. Ahora, la pregunta que es interesante discutir es: ¿de qué manera la salvación en Cristo Jesús te ha ayudado a superar tus fracasos? ¿Quién no ha fracasado? Ahora, la pregunta no es acerca de tus fracasos. La pregunta es: ¿de qué manera la salvación en Cristo Jesús te ha ayudado a superar tus fracasos? Yo le doy una idea. Bueno, porque me libera de culpabilidad. Me libera y yo sé que tengo acceso a esa gracia del Señor. Muy bien. Esa es la lección número 2 del libro 2. La ofrenda perfecta. Terminemos dándole gracias a Dios, porque no tenemos que estar yendo a un lugar específico, no tenemos que estar buscando a una persona específica, ni tenemos que estar buscando una ofrenda específica. Si le recibimos, si le aceptamos, si le reconocemos y lo declaramos como nuestro único y suficiente Salvador, esos 3 elementos se conjugan y llegan para darnos vida eterna. Que Dios te bendiga.